En cuanto a la sociedad ateniense, nos encontramos también con desigualdades. La sociedad ateniense se dividía en dos grandes grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos, como ya hemos dicho, son los varones atenienses con derechos y deberes políticos y que también serán los dueños de la tierra. En el extenso grupo de no ciudadanos nos encontramos en primer lugar con las mujeres, debido a que no podían participar en la política. Además, nos encontramos también con los extranjeros, que en Atenas eran llamados metecos. Eran artesanos y comerciantes que no tenían derechos políticos al no haber nacido en la polis. Y por último también a los esclavos. Eran un grupo muy numeroso y que, al igual que en civilizaciones anteriores, eran prisioneros de guerra o deudores o hijos de esclavos. Pasemos a continuación a estudiar las características de Esparta, la otra gran polis de la Grecia clásica. Como curiosidad, ¿sabías que Esparta en realidad no era lo que conocemos como una polis? Realmente Esparta no era una ciudad, sino una agrupación de 5 aldeas que también, como curiosidad, no estaba amurallada, es decir, no tenían miedos de ataques del exterior. Ello se debía a que la sociedad espartana era una sociedad fuertemente militarizada, cualquiera se metía con ellos, que estaba gobernada con una nueva forma política diferente a la que hemos visto en Atenas. La manera en que los espartanos se gobernaban era la oligarquía, es decir, un sistema político en el que el gobierno está en manos de unos pocos llamados en griego aristoi, es decir, los mejores. En cuanto a la sociedad espartana, nos encontramos también con una división de varios grupos. En primer lugar nos encontraremos con los espartiatas, nacidos en Esparta y dueños de la tierra. Tendrán derechos políticos para pertenecer a esta oligarquía gobernante y serán educados por el Estado espartano. En un segundo eslabón nos encontramos con los periecos, extranjeros que no tendrán derechos políticos en Esparta y que se encargarán de la agricultura, la artesanía y el comercio. Y por último, al igual que en Atenas y en las antiguas civilizaciones que hemos estudiado ya, nos encontramos también con los esclavos. En Esparta serán llamados hilotas. ¿Cuál era el papel de las mujeres espartanas? Ya hemos visto el de las mujeres atenienses. Pues bien, en Esparta, debido a que los hombres estaban muy centrados en la guerra, las mujeres tenían mayor libertad y mayor capacidad de decisión en esta polis griega en comparación con el resto de las polis que nos encontramos en la antigua Grecia. Seguro que lo que más te ha llamado la atención de Esparta era esa militarización de toda la sociedad, porque desde muy pequeñitos los niños eran educados en Esparta para pertenecer a su ejército. La educación espartana es algo que hoy en día aún sigue llamándonos muchísimo la atención. Era una educación que duraba toda la infancia de los niños y que se basaba en la guerra y en valores militares como la valentía, la obediencia, la disciplina, etc. Los niños recibían una intensa educación militar hasta la edad adulta. Esta educación hacía de los guerreros espartanos los más temidos de toda Grecia.